Ahora les voy a explicar cómo se calcula la fuerza de empuje en un cilindro neumático. Bueno, acá en la figurita del medio, abajo de mi imagen, van a tener un cilindro neumático en corte, donde tenemos representado el vástago con una F que simboliza la fuerza de empuje. Adentro en el corte se puede ver el pistón, donde tiene la letra P, que la letra P simboliza la presión, y todas esas flechitas rojas indican cómo la presión del fluido, en este caso del aire, se distribuye en toda la superficie, que está marcado con S, del émbolo o pistón del cilindro. Esa superficie del émbolo o del pistón es una superficie circular, una superficie circular, un círculo. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza de empuje de un cilindro neumático cuando le aplicamos una presión determinada? Eso va a depender de dos cosas. Va a depender, en primer lugar, de la presión que yo le pueda colocar a ese cilindro, que le esté colocando, y va a depender del diámetro del cilindro. Entonces, ¿cómo es la fórmula de presión? Vamos acá a la derecha. La fórmula de fuerza es que la fuerza resultante de empuje va a ser igual a la presión que yo le estoy aplicando con el aire del cilindro por la sección del pistón. Supongamos que nosotros adquirimos un cilindro de diámetro 40, de 40 milímetros de diámetro, que es un diámetro bastante normal, por eso va a depender de cada trabajo que deseemos realizar. Los cilindros pueden venir desde pequeños o microcilindros que pueden ser de diámetro 10, diámetro 20, diámetro 30, diámetro 40 y después tenemos hasta grandes cilindros de diámetro 120, etc. Bueno, vamos al ejemplo que tenemos un cilindro de diámetro 40. Si vemos la fórmula acá, dice que la fuerza es igual a la presión por la sección. Entonces tenemos un cilindro de diámetro, estaba viendo ahí justo eso, estaba mal escrito cilindro, vamos ahí arriba, ahora sí. Cilindro de diámetro 40. La fórmula de la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros tenemos un cilindro de diámetro 40, vamos a tener que ese diámetro van a ser 20 milímetros. Entonces, la sección del círculo, vamos a ponerle S0, vamos a poner en minúscula. La sección representada con la letra S en el cilindro va a ser igual entonces, como decíamos, a pi por el radio al cuadrado. Teníamos un cilindro de diámetro 40, por lo tanto su radio va a ser 20 milímetros, entonces nos quedaría pi 3,14 por 20 milímetros al cuadrado. Vamos a la calculadora que tenemos acá, entonces hacemos 20 al cuadrado, que sería lo mismo que hacer 20 por 20, nos va a quedar 400 milímetros cuadrados por 3,14, que es el valor de pi. Ahí nos va a dar 1256, lo vamos a tipear acá, 1256, ¿qué? Milímetros cuadrados. Por lo tanto, ese es el valor de superficie de sección que yo tengo en el cilindro. Ahora, ¿milímetros cuadrados me va a servir? No, porque la presión, como ustedes saben, se expresa en fuerza por unidad de presión y nosotros utilizamos kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces vamos a tener dos medidas acá. Vamos a tener centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Estos milímetros cuadrados de sección que nos da el émbolo o el diámetro del pistón, calculando su sección, lo vamos a pasar a centímetros cuadrados. Por lo tanto, se correría la coma a dos lugares y nos va a quedar 12,56 centímetros cuadrados de sección. Bien, entonces la primera parte ya lo averiguamos, que es la letra S, que sería la sección. Entonces quiere decir que la superficie o sección de este círculo, que sería el pistón, en este caso, como es un cilindro de 40 milímetros de diámetro, va a ser de 12,6 centímetros cuadrados. Perfecto, 12,6 centímetros cuadrados. Lo vamos a dejar ahí, vamos a borrar todo lo demás. Entonces nosotros sabemos que la fuerza era igual a la presión. Vamos a suponer que tenemos una presión estándar. Entonces vamos a poner 6. Vamos a poner F primero. A ver si está en mayúscula. Fuerza igual. Vamos a poner una presión estándar que serían 6 kilogramos barra
centímetro cuadrado por 12,6 centímetros cuadrados. Esta sería la ecuación que nos queda cuando nosotros queremos calcular la fuerza de un cilindro de diámetro 40 con una presión aplicada de 6 kilogramos por centímetro cuadrado, que es una presión estándar. Si lo resolvemos, ponemos en la calculadora, vamos a borrar acá, ponemos 6 por 12,56 y nos va a dar un total de 75. Entonces vamos a poner F igual a 75, ¿qué? Kilogramos fuerza. ¿Por qué tengo 75 kilogramos fuerza? Porque si ustedes vieron acá, la presión es 6 kilos barra centímetro cuadrado, o sea, por centímetro cuadrado multiplicado, 12,56 centímetros cuadrados, que es la superficie circular del émbolo del pistón, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se van, entonces por lo tanto me quedan kilogramos. Entonces, para un cilindro de diámetro 40, aplicándole una presión de 6 kilogramos por centímetro cuadrado, voy a obtener una fuerza de empuje del cilindro, acá en el vástago del cilindro, donde yo veo de acá la F en verde, una fuerza de empuje de 75 kilos. Que después yo tengo que averiguar si esa fuerza de empuje me va a servir para la actividad que yo quiero realizar o no. Bueno, pero el problema planteado no quedó ahí, ¿no es cierto? Porque nosotros teníamos que en el problemita le habíamos puesto que ustedes tenían una presión de 60 psi. Entonces ahora ya cambian los datos. Tenemos un cilindro de diámetro 40 y una presión de 60 psi. ¿Qué son 60 psi? Son 60 libras por pulgada en el sistema inglés. ¿Nosotros podemos usar los psi? Sí, tenemos que usar la sección en pulgadas cuadradas, pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros acá no trabajamos con pulgadas cuadradas, trabajamos con centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar los 60 psi a kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, los 60 psi, ¿a cuánto van a equivaler? Yo tengo que hacer la conversión. 60 psi de presión. Por lo tanto, tenemos que buscar su equivalencia. Entonces, nosotros sabemos que 14,5 psi son iguales a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Ahí está la equivalencia. Entonces, ¿cuánto van a ser en este caso nuestra presión? Ustedes tienen que hacer el traspaso, por lo tanto les va a quedar haciendo 60 dividido 14,5. Entonces cuando ustedes tienen 60 psi van a tener lo que es equivalente a 4,13, si queremos agregarle 13,7 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese va a ser el equivalente. Entonces ahora ustedes van a tener que resolver esta, que es la ecuación real. Van a tener, vamos a copiar acá, pegamos acá, van a tener 4,13 kilogramos por centímetro cuadrado multiplicado por los 12, vamos a copiarlo, lo ponemos acá abajo, por los 12,6 centímetros cuadrados. Ahí me queda la ecuación final para sacar cuál es la fuerza de empuje del cilindro en la ecuación que les di a ustedes en el problema. Pero el problema tiene una trabita más, que dice que tiene un rendimiento, del 90%. Entonces, ¿cómo sería? El resultado de esta fuerza que ustedes van a tener acá, la van a tener que multiplicar por 0,90. Entonces, por 0,90. Ahí se me fue de pantalla. Vamos a ver si lo podemos poner abajo para que ustedes lo vean, o achicar un poquito. Vamos a achicar la letra. Esto es lo más similar a un vivo, no lo voy a editar, así ya lo dejamos 0,90. Y ahí está expresado la fórmula final del ejercicio que les di para que puedan resolver.
serían 60 psi en un cilindro de diámetro 40. Por lo tanto, pasamos los psi y nos quedarían 4,13 kilogramos por centímetro cuadrado. Calculamos la superficie del émbolo, del pistón, 12,56 centímetros cuadrados, por 0,90 eh, que es el valor de rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Que no hay nada como un rendimiento perfecto, sino que todo tiene un poquito de pérdida. Por lo tanto, entonces nuestro cilindro va a tener un 90% de efectividad, por lo tanto se le van a descontar ese 10% que pueden ser pérdidas por rozamiento, etcétera, etcétera. Entonces ese va a ser nuestro valor real del resultado. Calculan esta ecuación y les queda resuelto el problema que está planteado como número 13 en la actividad 2. Bueno, espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda saben que tienen mi WhatsApp. Espero que estén bien. Estamos todos pasando esta cuarentena. Les mando un abrazo grande.